Buenos días, mi nombre es Francisco Alejandro Punciano Rentería y al día de hoy les voy a explicar sobre lo que vimos en el primer y segundo parcial de la materia de física en estos meses. Bueno, empezamos con el primer tema, el cual fue sobre la creación de la vacuna y el método científico. Entrando un poco en detalle, vimos los pasos del método científico, cómo fue, por qué es, observación, análisis, conclusión, resultados, todo lo que abarca en general este tema, que es muy interesante, lo recomiendo mucho. Ahora, leímos unos pequeños cuentos que la profa nos dio, que más que cuentos eran historias. Por ejemplo, el que escogí, el primer cazador de bichos, el primer cazador de bacterias de la historia, ahí disculpen. Y de ahí yo hice un desarrollo donde puse cómo creó la vacuna, por qué creó la vacuna, para qué, y los resultados y observaciones aplicando el método científico. Ese fue el primer tema que vimos. Ok, ahora en el segundo tema fue magnitudes físicas y su medición. Este tema fue un poco especial. Hicimos unas actividades. Después de eso fuimos a realizar un crucigrama, perdón ahí. Bueno, en este tema principalmente vimos las ramas que se encargan de accionar a la física o estudiar los diferentes fenómenos de la física. Aquí también vimos y realizamos unas actividades con las cuales pudimos resolver algunos problemas sobre la medición y sus diferentes soluciones. En el crucigrama, para entrar más en detalle, lo que hicimos fue anexar ciertas ramas. No sé, un ejemplo, que se encarga de estudiar la velocidad, bla bla bla, con su respectiva ingeniería o su respectivo campo de estudio. Un tema muy bueno, lo recomiendo demasiado y muy funcional. El tercer, el tercer tema se basó principalmente en hacer diferentes cálculos con la medida de yardas a la medida métrica, que es la que usamos nosotros. Un pequeño ejemplo, si no estoy mal, una onza equivale a 23 gramos más o menos. Eso es básicamente lo que hicimos. Fue primero calcular las onzas, cuánto sería más o menos al sistema que nosotros usamos, que vendría siendo el sistema métrico, ¿ok? Ahora, después de eso, lo que hicimos fue calcular unos pequeños ejercicios, no muy fuertes. Por ejemplo, dividir las horas en minutos y los minutos en segundos y poner su respectivo resultado. Ese fue el tema 3. Ahora pasemos al tema 4. En el tema 4 vimos los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una gráfica, por así decirlo, y con esa gráfica se sacan diferentes resultados. Ahora, en este tema principalmente se hacen primero unas operaciones, con esas operaciones se saca un resultado, se hace una gráfica más o menos así como tengo mi mano, ¿ok? Y supongamos que tengo que sacar X número por X número. Bueno, entonces lo que hacemos, digamos que este vendría siendo 7 positivo y este 4 negativo. 7 4, entonces quedaría algo que así, más o bueno, bajando, empezando desde este dedo, bajando hasta acá, quedaría algo así. A ustedes ya se están dando una idea. Eso básicamente es un vector y eso fue el tema 4 del primer bloque. Con este tema finalizamos el primer bloque. Ahora en breves vamos a pasar al segundo bloque a explicar los otros 4 temas. Bueno, este es el bloque 2. Estos son los principales 4 temas. El primero, el MRU o MRU. Este tema, más que nada, ¿qué es el MRU o el MRU? Bueno, esto es la trayectoria de un objeto lateral, sin parar. O sea, que el objeto puede ser viejo o nuevo, pero lateral, sin pasar, sin nada más que la ley de la gravedad como su único intermediario. ¿Ok? Ahora, después de eso también vimos los famosos números para representar al MRU, DTA, que son los principales. Hay más, sí, hay muchísimos más, pueden ser infinitos casi, pero los principales son TDA. Estos son estos 3 números con los cuales les vamos a dar diferentes símbolos dependiendo
los problemas que se nos presenten. Esto fue el tema MRU, pasamos en breves al siguiente tema. Bueno, este tema es el MRUA, es como el que vimos anteriormente, pero agregamos la A al final. Bueno, este tema es un poco curioso, ya que si el otro fue vertical, este es horizontal, como el tema de las gráficas mencionado anteriormente. Bueno, para sacar el MRUA hay que hacer una gráfica. Basándonos esta gráfica es por donde se mueven las partículas a determinada coordenada. Un ejemplo es como el que di antes. Supongamos que esta es una gráfica y a ver, déjenme acomodo esto. Y yo quiero sacar lo que es el MRUA. Bueno, entonces digamos que no sé, esto es 40 y esto es 5. Bueno, pues entonces algo así. Esto se mueve de manera vertical, recuerden, es su principal característica del MRUA. Bueno, este sería el segundo tema del bloque 2. Pasamos al tercer tema del bloque 2. Adelante. Pasamos al tercer tema del bloque 2. Este es el penúltimo tema. Bueno, este tema es la caída libre. ¿Qué es la caída libre? La caída libre es el fenómeno natural el cual simplemente ocurre por la única intervención de la gravedad. Un ejemplo son estas pastillas de aquí, yo las voy a dejar caer. Como pueden ver, amigos, estas pastillas simplemente cayeron hacia abajo. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Esto nos quiere decir que dos cosas. La primera, todo objeto que sube decae por el efecto de la gravedad. La segunda, se puede calcular la velocidad del objeto sabiendo su masa, la altura donde fue lanzado y otros datitos que ya no me recuerdo. Pero principalmente este tema se caracteriza por lo que les acabo de decir. La única intervención la tiene la gravedad y ocurre únicamente por esta misma, por ningún otro factor, siendo un poco especial en la física. Pasamos al último tema. Adelante. Pasamos al último tema del bloque 2. Este se llama tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? El tiro vertical se abrevia MUA o movimiento acelerado uniforme, algo así, no recuerdo muy bien, perdonen eso, perdonen. Ok, ahora, este tema, bueno, esto es principalmente si yo lanzo un objeto, este va a ir de manera ascendente o de manera descendente. Este objeto se caracteriza, o este tema se caracteriza porque su velocidad inicial siempre va a ser superior a cero, nunca va a ser cero, siempre va a ser cero, y su velocidad se denomina con la letra específica v. Ahora, este tema, les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros lanzamos una pelota, su velocidad inicial ya es, no sé, 5 metros sobre segundo o 6 metros sobre segundo, dependiendo de la fuerza que haya ejercido la persona, o sea yo, o lo que haya lanzado. Recuerden, este tema se caracteriza por tener una velocidad inicial superior a cero y siempre ir de forma descendente o ascendente. Con esto finalizaremos ya todos los temas. Ya entregué, maestra, mis hojas. Espero le haya gustado y espero me califique correspondiente. Muchas gracias. Tengan buena tarde.